Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual de reflexión, de estudio, de meditación y de enseñanza en la palabra del Señor. Queremos en esta noche, noche de miércoles 8 de septiembre, considerar o continuar considerando la carta a los colosenses, específicamente la parte final del capítulo 2 y principio del capítulo 3. Es por ello que invitamos a todos los hermanos y hermanas que se están conectando, que puedan buscar su Biblia, por favor, tener Biblia en mano para poder sentarnos en cada una de los espacios de la gran sala de la primera iglesia bautista de Caguas. Quizás estás en la sala familiar, a lo mejor estás en tu cuarto, a lo mejor estás haciendo alguna tarea y estás escuchando este estudio. Pues qué bueno que todos y todas nos podemos congregar y separar este espacio para meditar y reflexionar en la palabra del Señor y en el desafío que la palabra de Dios nos presenta a nosotros y nosotras como creyentes en Él. Mientras usted va buscando su Biblia y se va preparando para este tiempo de estudio, queremos recordarle a los hermanos la programación básica de la iglesia, y es que los lunes estamos conectados a través de los grupos de oración. Nuestra iglesia cuenta con un sinnúmero de grupos de oración divididos principalmente por sectores que durante la pandemia se han estado reuniendo telefónicamente, pero son experiencias extraordinarias. Así que queremos invitar a los hermanos y hermanas a que puedan unirse a uno de estos grupos de oración. ¿Cómo se puede unir a estos grupos de oración? ¿De qué manera usted consigue la información que necesita? Pues mire, sepa que el principal medio informativo de nuestra iglesia lo es La Voz, el boletín informativo La Voz. Y La Voz usted la puede recibir vía email o a través de las comunicaciones internas de la primera iglesia bautista de Caguas en WhatsApp. Ahí en La Voz están los detalles, los nombres de los líderes de los grupos de oración, los números de teléfono de los líderes, los días y horas específicas de reunión, porque aunque la mayoría de estos grupos se reúnen los lunes, hay algunos grupos que se reúnen lunes en diversos horarios y o martes. Así que les invitamos a que se pueda unir a estas experiencias de oración. También los miércoles estamos teniendo esta experiencia virtual de estudio bíblico y reflexión. Los viernes alternos, es decir, un viernes y un viernes no, la juventud de nuestra iglesia se reúne para diversas experiencias y exhortamos e invitamos a los padres a que puedan motivar a sus hijos e hijas para que participen de estas experiencias. Si su hijo ya tiene, digamos, algunos 13 años en adelante, hasta los 21, 22 años, pues puede participar de esa experiencia que se están coordinando para ellos. También los domingos a las 9 de la mañana tenemos escuela bíblica para adultos y a las 10 de la mañana para la niñez de nuestra iglesia. En ambas escuelas bíblicas se lleva registro previo, así que es importante que usted pueda llamar a la iglesia o pueda llamar a las personas a cargo de la escuela bíblica para registrarse. En el caso del culto congregacional, de adoración, ¿verdad? Congregacional, el culto inicia a las 10 de la mañana y ya a las 9:30 las puertas del templo están abiertas para el acomodo. Así que les invitamos y les exhortamos a que puedan unirse en esta hermosa experiencia de adoración, de recibir la palabra de Dios, de ser edificados y de ser edificadas por ella. Esa es la programación regular de la iglesia. Siempre hay alguna otra programación especial que se añade. En la misma también la informamos a través de los principales medios informativos y de La Voz. Bien, ya tenemos Biblia en mano y estamos estamos en la carta a los colosenses en el capítulo 2 y vamos a estar considerando en esta noche esa última parte de la carta que inicia en el versículo 16 y vamos a seguir de corrido hasta el verso 23 y continuamos con el verso del capítulo 3, versos del 1 al 4. Así que vamos a estar desde el verso 16 del capítulo 2 hasta el verso 4 del capítulo 3. Como de costumbre, lo que buscamos en este espacio es propiciar un espacio de meditación, de reflexión, de compartir algunos puntos importantes o medulares en el texto. Así que
queremos sobre todas las cosas que la palabra de Dios, más allá de estudiarla en el contexto, ¿verdad? Y en la historia, queremos que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, impacte nuestra cotidianidad, impacte nuestra vida día a día. Pero ¿qué tal si antes de comenzar y de compartir la presentación, tenemos una palabra de oración? Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio virtual. Gracias por esta experiencia, por esta plataforma de oración, de adoración, de estudio y de encuentro contigo. Te pedimos, Señor y Dios de la vida, que de manera especial la experiencia de hoy sea de gran edificación, de bendición, nutra nuestra vida, nutra lo que somos y nos ayude, Señor, a estar firmes en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes la pantalla en esta mañana, en esta noche, perdón. Y nos dice el texto que vamos a considerar de la siguiente manera. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a continuar con los primeros versos del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La sección que estamos considerando y que iniciamos en esta noche para reflexionar y considerar contiene una serie de correcciones en cuanto a ciertas prácticas de otras religiones que se introducían a la vida de la iglesia. Cuando iniciamos a estudiar la carta a los Colosenses, mencionamos que entre otras cosas, y lo mencionamos a modo de repaso, que entre otras cosas, algunas de las situaciones que afectaban la vida de la iglesia era la influencia de otros cultos. Por ejemplo, los cultos, la influencia de los cultos o de las religiones, porque eran múltiples religiones greco-romanas, y las prácticas y cómo las prácticas de esas religiones podían influenciar en la vida de la iglesia. También la influencia propia del judaísmo, pues en Colosas había un nutrido grupo de judíos, y si recordamos la introducción a este estudio, en Colosas habían varios miles en esa ciudad de judíos congregados según la evidencia histórica que tenemos. También estaban los propios principios del gnosticismo, que aunque hemos enfatizado durante todo el tiempo que el gnosticismo cobra fuerza y se ve de manera más clara y evidente en el siglo II de la era cristiana, ya a mediados del siglo I veíamos esos primeros atisbos, ¿verdad? Esas primeras signos del gnosticismo y cómo algunos de ellos influenciaban en la vida de la iglesia. Ahora, como resultado de tales prácticas, esos eran los peligros que corría
la iglesia y ante esos peligros el apóstol viene a traer una palabra de advertencia y de corrección a la vida de la congregación. Como resultado de esas prácticas, los creyentes de Colosa corrían el riesgo de abandonar la libertad que recibieron en Cristo. Y esto es importante subrayarlo, hermanos, porque el evangelio que Pablo predica, de hecho, en las mismas palabras de Pablo la afirma, es un evangelio de libertad. Un evangelio de libertad. Basado, ¿verdad? Y quizá viene a mi mente de manera momentánea ese texto que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que lo que produce el evangelio de Jesucristo, lo que producen las buenas noticias de Jesús, lo que produce la vida, el testimonio, el ejemplo de Jesús en el ser humano, es libertad, libertad sobre el pecado, libertad sobre aquellas cosas que de alguna forma u otra nos esclavizan, nos oprimen, nos hacen presos de aún hasta de nosotros y de nosotras mismas o de una sociedad. Por tal razón, el apóstol exhortó a este grupo de creyentes a no dejarse imponer un sinnúmero de prácticas que no eran cónsonas con su fe. Fíjense que aquí entra esa exhortación y esa palabra pastoral. Pablo le dice: recuerden lo que ustedes escucharon, recuerden lo que ustedes creyeron, vean la evidencia en su vida de lo que ustedes creyeron y cómo ello transformó su vida, cómo ello le produjo y le dio libertad. Y no permitan que otros mensajes distorsionen esa libertad y mucho menos vengan a conducirles a prácticas que puedan ser prácticas que oprimen a la vida del ser humano. Entonces, ahora en los versos 16 al 17, que son los primeros versos que consideramos, la exhortación es a no permitir a otras personas, y yo le llamo ahí entre comillas pseudo líderes, y estos pseudo líderes era un poco lo que veíamos también en otras iglesias, como lo veíamos en Corintio con las divisiones, como lo veíamos en Galacia con los pleitos con los judaizantes, y como lo vemos de manera constante en las cartas del Nuevo Testamento, como esa primera iglesia naciente, esa iglesia naciente, la iglesia del siglo I, está luchando fuertemente contra los riesgos que había alrededor de ellos. Nosotros tendemos, y digo nosotros, la iglesia, tendemos a leer el texto bíblico y ciertamente el texto edifica, el texto bendice, el texto enseña, pero a veces pienso que lo leemos muy poéticamente sin ver la realidad, sin ver lo que hay detrás de ese texto bíblico. Y la gran mayoría de los textos que estamos considerando, mire, las cartas a los romanos, la carta a los corintios, Gálatas, las cartas de Pedro, prácticamente la mayoría de los escritos o todos los escritos del Nuevo Testamento a las iglesias, lo que están es no solo dando unas promesas de vida a la iglesia, sino están haciendo advertencias, clarificando dudas, estableciendo teología y advirtiendo a la iglesia de ciertos peligros que podían correr. Así que la iglesia de Colosas, en la iglesia de Colosas, o alrededor de la iglesia de Colosas, había unos pseudo líderes que señalaban aquello que comía la gente. Y le decían: no permitan que alguien les señale ni por comida. Fíjense que Pablo dice: ni por comida, ni por fiesta, ni por bebida, ni por luna, ni por días de reposo. En esa misma dirección eran señalados en cuanto al no guardar el día de reposo. Y para quien, si nosotros nos detenemos muy brevemente a meditar en esto del día de reposo, ¿para quién era importante esto del día de reposo? Principalmente para la tradición judía, ¿verdad? Basada en la ley. Ahora, mientras yo preparaba y leía este estudio y preparaba la presentación, yo dije: me hace recordar esto, aquella experiencia de Pedro en casa de Cornelio, en la cual el Señor le dijo: mira, no llames impuro a lo que yo santifique. Aquella visión en la cual había un lienzo y un sinnúmero de animales, y de animales que para el judío eran considerados impuros. Sin embargo, Dios le dice: mira, ya yo lo santifiqué. Y también me hace recordar aquella pregunta que Jesús le hizo a los fariseos: ¿quién fue hecho para quién? ¿El ser humano para el sábado o el sábado para el ser humano? ¿Por qué esto? Porque estos preceptos, que aunque tenían apariencia de justicia conforme a la ley, ¿verdad? Y preceptos para el pueblo judío,
de alguna forma u otra limitaban al pueblo judío, pero no solo eso, sino que también planteaban desde la visión judía, desde la visión del judaísmo, planteaban una imposibilidad, si así se pudiera decir, de otros pueblos que no cumplían con esos preceptos de ser merecedores de la salvación. Así que es importante señalar que algunos de estos maestros no hacían énfasis en dichas prácticas, ¿verdad? No todos hacían énfasis en dichas prácticas por entender que era necesario volver a la ley de Moisés, sino porque buscaban cierto conocimiento a través de prácticas como esta. Porque aquí vemos dos cosas muy importantes que hay que considerar. Por un lado tenemos la ley de los judíos o los judaizantes que de alguna forma influenciaban y buscaban influenciar en la vida de las iglesias, pero por otro lado vemos también ese ascetismo gnóstico y principalmente ese ascetismo gnóstico donde buscaba limitar, por un lado buscaba limitar ciertas cosas al ser humano con el propósito de que el ser humano creciera en sabiduría, creciera en conocimiento. Así que podemos resumir muy brevemente que esos líderes que invitaban al pueblo, a la iglesia, más bien a la iglesia, a limitarse en comida, en bebida, en días, en fiesta. Por un lado, algunos podían tener una intención de la ley judía, si venían esos líderes del judaísmo, o por otro, algunos del gnosticismo con la intención, o con el mensaje, más bien, con el mensaje de que por esas prácticas ellos crecieran como seres humanos en sabiduría y en conocimiento. Ante esto, la respuesta de Pablo es que guardar dichas prácticas es una sombra, una sombra. Cuando Cristo nos ha dado la oportunidad de verle, el cuerpo es de Cristo, es lo que dice el texto. En otras palabras, Pablo, como judío que había sido, ¿verdad? Como judío que era, podía valorar la importancia que tuvieron esas prácticas en la fe judía. El abstenerse de cierta alimentación, el guardar ciertos días de la semana, el tener ciertos ritos de la purificación, porque de alguna forma u otra le acercaban a Dios. Ahora, Pablo dice, ahora Cristo es el cuerpo. Por lo tanto, ahora yo no tengo por qué ver una sombra y depender de una sombra que yo pueda ver cuando yo puedo ver cara a Cristo. Y el ver cara a Cristo produce en la vida del ser humano libertad. Así que todo lo que necesitamos saber de Dios lo encontramos en Cristo, que dice el texto bíblico que Él es la imagen del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad. La imagen del Dios invisible en quien habita toda la plenitud de la deidad. Si nosotros queremos conocer a Dios, si queremos saber más de Dios, si queremos experimentar más de la presencia del poder transformador de Dios, a quien tenemos que mirar, de quien tenemos que depender, a quien tenemos que acercarnos, de quien tenemos que aprender, a quien tenemos que observar, es a Cristo. ¿Y cómo logramos esto? Conociéndole por medio de las Escrituras, de su testimonio que hallamos en los Evangelios. Los versos 18 al 19 dice, nadie nos prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La exhortación busca que los creyentes de Colosa no se dejen privar, porque ellos ya tienen un premio. Por lo tanto, si Dios te ha dado la libertad, ¿por qué hay que volver a una condición de esclavitud y de opresión? El texto bíblico dice, hace un momento lo mencionamos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, al conocer a Cristo venimos a libertad. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa. Ese es su premio, la libertad. Por lo tanto, no debían dejarse privar, aunque la apariencia de estos pseudo maestros fuera de humildad. Importante, esto es muy importante. La apariencia, según el texto bíblico, de estos maestros eran de humildad. Parecían ser, mas no eran.
Así que esto es importante porque yo creo que algo de esto podemos también nosotros ver en nuestros tiempos. Las revelaciones de estos maestros provenían de cierto misticismo, motivado por visiones o revelaciones a las que Pablo señala como de su propia mente, pues no están unidos a Cristo. Entonces, esto es importante que aquí aclaremos algo. Pablo con esto no está eh, negando, Pablo no está criticando o tampoco está prohibiendo las visiones que la experiencia, ¿verdad? O ciertas visiones que la experiencia con Dios producen o pueden producir, pues él mismo las experimentó en su ministerio, de hecho en su llamado. Fue una experiencia de visión extraordinaria, ¿verdad? Sobrenatural de Dios. Así que Pablo lo que dice es que las visiones tienen que ser congruentes. Si hay alguna visión, si hay algún mensaje, si hay alguna enseñanza, tiene que ser congruente con la vida de Cristo, con la enseñanza de Cristo y con lo que Cristo le ha mostrado, ha revelado, ¿verdad? A su iglesia, con lo que ya la iglesia ha visto en Cristo. Así que Pablo dice, estas revelaciones a las cuales estos maestros hacen alusión no son revelaciones sobrenaturales de parte de Dios, nada. Son revelaciones de su propia mente. Pues si estuvieran unidos a Cristo, si en verdad estuvieran unidos a Cristo, entonces de Cristo vendría una revelación que siempre sería una revelación liberadora, santificadora y una revelación que bendice y nutre y hace crecer al ser humano. Entonces, estos son parámetros que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Colosas, pero me parece que son muy necesarios para nosotros también en este tiempo, porque tenemos que, y somos llamados, me parece a mí, aunque no estamos en la aplicación, pero yo creo que somos llamados, mis hermanos y hermanas, a ver a la necesidad que tenemos de estar unidos a Cristo. Bueno, tanto que el texto dice que separado de Él nada podemos hacer, porque cuando nos separamos de Él, somos llevados por nuestro propio pensamiento, como lo eran estos maestros. Al no estar unidos a Cristo, estos maestros no podían percatarse de que Cristo era suficiente para salvar. Fíjense, esa era la razón. ¿Por qué no podían ver que Cristo era suficiente? Porque no estaban unidos a Cristo. Yo siempre recuerdo cuando yo crecía en la vida de la iglesia, en mi niñez y adolescencia, se escuchaba mucho la frase que la cual creo firmemente, eh, solo Cristo salva. Y ciertamente es necesario que podamos comprender que cuando experimentamos la salvación que solo Cristo puede dar, es cuando entonces podemos percatarnos y entender que la obra de Cristo en el corazón del ser humano es una obra suficiente. No hay que completar lo que Cristo hace. Y esto me hace pensar muchas veces en cosas que como padres podemos hacer. Aquellos que estamos en el proceso de crianza de nuestros hijos, aquellos que criaron hijos, que criaron nietos, ¿cuántas veces tuvieron que completar cosas que sus hijos iniciaron? Por diversas razones. Porque por voluntad propia no las terminaron, porque sus destrezas llegaron al límite y sus capacidades, por el desconocimiento propio de la actividad. Y muchas veces nosotros como seres humanos veníamos a intervenir, a completar ciertas cosas. ¿Cuántas veces hemos nosotros y nosotras también visto construcciones a medias que otras personas terminan o que sencillamente nunca se terminan? Y estos ejemplos es necesario que los consideremos, porque Cristo vino a completar lo que nosotros no podíamos completar por nosotros mismos. La obra de Cristo en la vida del ser humano es una obra completa, hermano y hermana. No es a media. Cuando la construcción de su vida quedó a mitad, quizás porque no tenía las capacidades, quizás porque no tenía los medios, los recursos, sencillamente porque sus fuerzas no le daban, quiero que sepa que
Cristo vino a completar su vida. Y esa obra que Cristo completó, la completó en libertad, en sanidad, en restauración, en una vida nueva, en una vida feliz, en una vida alegre que solo la presencia de Dios puede proveer al ser humano. Ahora, los versos 20 al 22, fíjense lo que dice el texto: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Para Pablo, el creyente que ha muerto con Cristo no tiene por qué someterse a los mensajes o requisitos para salvación. Yo creo que la palabra clave que me faltó incluir ahí fueron a las condiciones para salvación. Tú eres salvo si haces esto, tú eres salvo si usas esto, tú eres salvo si dejas esto. Entonces yo creo que a veces condicionamos la salvación. Y yo creo que la palabra de Dios y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que no podemos condicionar la salvación. La salvación es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, solo creer en Jesús. Solo la salvación es solo por gracia. Esa salvación opera en nosotros de manera transformadora. Una vez usted es salvo y es salva, entonces el Espíritu de Dios opera de manera transformadora en su vida. Así que el creyente que ha muerto en Cristo no tiene por qué someterse a requisitos de la salvación, pues al morir con Cristo, el creyente es libre de cualquier principado, de cualquier o potestad. Por lo tanto, el creyente o la creyente en Cristo no tiene que estar teniendo miedo ni atemorizado ante poderes, ante principados, ya sean humanos o ya sean espirituales, pues Dios ha vencido sobre ellos y nos ha hecho vencedores a cada uno de nosotros y de nosotras. También el creyente es libre de las prácticas de la ley o filosofías que pretendían restringir la libertad recibida en Cristo. Pues algunos, como ya mencionamos, algunos maestros querían que un grupo de la iglesia o la iglesia volviera a ciertas prácticas. Así que para el autor, tales mandamientos son de seres humanos. Por lo tanto, todo lo que viene de un ser humano es perecedero. Todo lo que viene de un ser humano es pasajero. Por bueno que sea, es pasajero. Porque nuestro tránsito por la vida, nuestro transitar por la vida es uno pasajero. El verso 23 nos dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que este verso responde a una visión antigua y grecorromana en la cual se consideraba sabio a una persona que maltrataba su cuerpo con el fin de dominar sus pasiones. De aquí surgen prácticas como la autoflagelación, las cuales también fueron practicadas por ciertos grupos cristianos. De hecho, y esta no es la única práctica, esta es una de, ¿verdad?, de las muchas que pudiéramos mencionar. De ahí vienen las prácticas ascéticas, de las prácticas del ascetismo, ahí viene la autoflagelación y otras prácticas que en momentos determinados de la historia la iglesia practicó o un grupo de la iglesia practicó. Y ojo, me parece que todavía hay grupos de la iglesia, y cuando digo de la iglesia hablo de la iglesia del Señor, que no han entendido cabalmente lo que implica la libertad en Jesús y viven limitándose a sí mismos, limitando la obra que Cristo ha hecho en ellos y autoflagelándose, aunque no físicamente en algunos casos, en la mayoría de los casos, pero sí hasta emocionalmente. Hermanos y hermanas, crea en que la obra que Cristo ha hecho en usted es una obra completa. Esa salvación que Dios le ha dado es una salvación completa que va obrando en su vida y que usted va viendo en cada paso de su vida el testimonio de ese obrar de Dios. Prácticas como estas estaban en contraposición con el mensaje recibido de Cristo y con la enseñanza recibida del apóstol
Pablo. Pasamos ahora al capítulo 3, versículos 1 y 2, donde nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de la tierra. Para el apóstol, el resucitar con Cristo, y es ese resucitar con Cristo, lo subrayo y hago énfasis, ese resucitar con Cristo se evidenciaba en el buscar las cosas de arriba. Cuando usted ha experimentado la salvación y usted ha venido a ser un ser humano nuevo, si traemos a nuestra memoria aquella experiencia de Jesús con Nicodemo, que Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ahora, y ya en las cartas de Pablo, Pablo hace una reflexión sobre ese nuevo nacimiento, sobre la necesidad del morir, ¿verdad? Que se ejemplifica en el bautismo, donde yo muero a mi vieja criatura para nacer a una nueva criatura en Cristo. Cuando nacemos, resucitamos en una nueva vida en Cristo, entonces buscamos las cosas de arriba, afirmando así la necesidad que tenía cada creyente de Colosas en disponerse para hacer algo. Hemos afirmado, hemos recalcado, hemos insistido en que cuando hemos tenido y tenemos un encuentro con el Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay una tarea que realizar, hay un testimonio que compartir, hay una palabra que llevar, hay que disponernos para hacer algo. Así que interesantemente puede traducirse ese buscar por un poned, o más bien puede traducirse por poned, ese buscar por poned, hablando sobre la necesidad que los colosenses tenían de hablar de cierta forma. ¿Y qué tenían que hablar? ¿De qué forma tenían que hablar? De la forma que Dios había operado en ellos. Cuando usted ha tenido un encuentro con Cristo, usted habla en libertad, pero usted habla para libertad también, para que otros y otras también conozcan acerca del Señor. Así que en la medida que su mente estuviera ocupada o enfocada en Cristo, los colosenses buscarían firmemente los propósitos divinos para su vida. Y esto es importante porque es necesario que busquemos y tratemos de que nuestra vida esté enfocada en Cristo. Los versos 3 y 4, que son los versos finales de la noche de hoy, dicen, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La idea de estar en Cristo es una idea claramente paulina. La encontramos en otras cartas, como en la carta a los Efesios, donde se ve claramente esa idea de alguien que está en Cristo. No es solo alguien que cree en Cristo, sino es alguien que está y descansa en la palabra, en la vida y en la fe de Cristo. El verso 3 presenta la idea de que cuando cada uno, de que cuando se está escondido en Cristo, encontramos la sabiduría y los conocimientos que están escondidos en Él. Por lo tanto, si queremos hallar verdaderamente la sabiduría y el conocimiento, fíjense lo que Pablo le está diciendo. Habían unos maestros que le decían, para ustedes hallar la sabiduría y el conocimiento, ustedes tienen que limitarse, tienen que practicar cierto ascetismo, tienen que volver a ciertos ritos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, no. Cuando estamos en Cristo, escondidos en Él, cuando hemos muerto en Cristo y hemos resucitado en Él, cuando estamos en Cristo, entonces la sabiduría y los conocimientos que están escondidos en Él, como ese tesoro que está escondido y que ha sido oculto, nos son revelados a cada uno de nosotros y nosotras como creyentes. Por lo tanto, los colosenses debían vivir en Cristo, con la conciencia de que en Cristo estaban completos, por lo que no darían ningún espacio a otro mensaje. Finalmente, el verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El verso 4 presenta el resultado último de morir y resucitar en Cristo, así como poner nuestra mirada en Él. Esto es una nueva vida. Cuando morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, nacemos en una nueva vida. Cuando miramos a Cristo, tenemos fe en Él,
el resultado es una nueva vida. Para Pablo, el estar en Cristo hacía del ser humano una nueva criatura. Esa nueva vida es una vida presente, afectando así nuestro pensamiento, acciones y hasta nuestro entorno. Así que el estar en Cristo no se limita a la eternidad, aunque ciertamente, y lo incluimos en la presentación, que el estar en Cristo afecta nuestra eternidad, porque Cristo comparte con nosotros su vida eterna. Sin embargo, no podemos y no debemos limitarlo a la eternidad. Cuando estamos en Cristo, nuestros pensamientos se afectan positivamente porque comenzamos a comprender el conocimiento y la sabiduría de Dios que Dios comparte con nosotros. Sabiduría y conocimiento que se traduce en un pensamiento liberador, en un pensamiento de amor, en un pensamiento solidario, en un pensamiento de justicia para con otros y otras y para nuestro mundo. Así que nuestro pensamiento, nuestras acciones, lo que ejecutamos, se convierte, es afectado cuando nosotros nos encontramos y estamos en Cristo. De la misma manera nuestro entorno. Es por eso que nosotros afirmamos que solo Dios puede transformar la vida del hombre y de la mujer, porque cuando el hombre y la mujer se encuentran con Dios, sus acciones son transformadas de manera que su entorno también es transformado. Me parece que el ejemplo de esto lo vemos en Zaqueo, aquel hombre que les robaba a las personas y que había adquirido muchos bienes a consecuencia de estos robos. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, sus acciones transformaron su entorno. De manera que el mismo Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por lo tanto, si Cristo completa en el presente y en la eternidad, no hay razón para que los colosenses den espacio a mensajes que buscaban desviar su mirada de aquel en quien ya habían resucitado. De manera muy resumida, si algo pudiéramos aplicar, entre algunas otras ideas, ¿verdad? Aquí solamente presento 4, pero pudieran ser muchas, y lo importante de esto es que ustedes, según vayan escuchando y vaya anotando, usted también vaya aplicando a su vida personal, conforme a su contexto, a su entorno. Si hay algo que podemos decir es vivamos en libertad y no en apariencia de libertad. Y esto es importante destacarlo porque Cristo da libertad y la religión da una apariencia de libertad. Yo no sé cuántos se acuerdan de aquel secretario de justicia que dijo una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues miren, yo creo que aquí se aplica muy bien. Lo que es una cosa, la libertad es una cosa y la apariencia de libertad es otra cosa. La religión nos lleva a la apariencia de libertad, mas Cristo nos lleva a la libertad. Esa es su promesa, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, pero otro de los retos que tenemos, ¿verdad?, que debemos afirmar es buscar parecernos a Cristo y no a la religión. Fíjense que la religión es importante. Yo con esto no critico la religión, porque la religión, pues, pudiéramos decir que es una metodología, es un medio, pero no es el fin en sí mismo. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le adoren más allá de la religión, que le adoren de corazón, que le adoren en entrega, que le adoren en devoción, pero que le adoren en un mundo que necesita de Jesús. Así que en medio de este mundo, ¿qué vamos a hacer? Buscar parecernos a Cristo. ¿Qué diría la religión? La religión diría, cumple con los ritos, ve a la iglesia, bautízate, que es necesario, y como bautistas lo afirmamos, toma la comunión o la cena del Señor, que también como bautistas lo afirmamos, y es importante porque nos recuerda y nos hace hacer memoria. Nos diría la religión, participa activamente de los ministerios, diezmas y ofrendas, que también son actividades importantes en la vida del creyente. Ten una buena ética personal y una buena ética social, que son importantes en la vida del creyente. Y si hacemos esto, diría la religión, pues está todo bien, ya cumpliste, ya estás bien con Dios. Sin embargo, yo creo que si lo limitamos a eso, ¿cuánto nos faltaría? Yo creo que hay que parecernos a Cristo, parecernos en amor, en justicia, en solidaridad, en ese entusiasmo, en esa pasión de compartir las buenas nuevas del reino para con todos aquellos que les rodean. Otra de las maneras que podemos aplicar este texto es prestemos atención a lo que produce vida y libertad. A veces estamos tan atentos a lo contrario, a veces estamos tan atentos a aquellas diferencias pues que son diferencias propias del camino,
pero que no abonan nada en una vida de libertad o en la vida de Dios, sino que eh, perdemos mucho el enfoque, perdemos mucho el tiempo, dedicamos tantas energías en cosas, hermanos y hermanas, que realmente no redundan en nada. Cuando la Biblia nos está diciendo desde ya, presta atención a lo que produce vida y libertad. Puestos los ojos en Jesús, diría el autor de los Hebreos, el autor y consumador de vuestra fe. Dejemos de estar mirando tanto otras cosas. Dejemos de estar mirando tanto las debilidades de otros, las acciones de otros, los estilos de otros y de otras. Miremos más a Cristo, prestemos atención a Él, porque la obra de Cristo en el creyente es una obra completa. Lo que Dios va a hacer en usted, lo que Dios va a hacer en usted por medio de Cristo, no es una obra a mitad, es una obra completa, porque Dios viene a completar nuestra vida. Somos seres incompletos, mas en Cristo somos completos. Finalmente, el pasaje considerado nos enseña a valorar la libertad que Cristo ha compartido con el creyente, de manera que no dé espacio a aquellos mensajes que puedan limitar esa libertad. La responsabilidad ahora es permanecer en que nos hizo libre, en quien nos hizo libre al compartir con nosotros su vida. Permanezcamos en Cristo, estemos en Cristo, afirmémonos en Cristo, pues solo Cristo ha compartido con nosotros su vida. Queremos terminar, o me gustaría terminar con una muy breve palabra de oración, pero antes agradecer a cada uno de los hermanos y hermanas que han estado conectados a través de esta experiencia de reflexión, de meditación, de estudio bíblico, esta experiencia de encuentro. Yo le llamo una experiencia de encuentro, donde podemos tomar el texto bíblico y de ahí sacar ciertas enseñanzas para la vida. Gracias a cada uno de ustedes. Les recordamos la programación para este próximo domingo a las 9 de la mañana. Inicia la escuela bíblica, continuamos con la escuela bíblica para adultos. Es importante que se pueda registrar previamente para el culto de adoración. Usted puede llegar al templo a las 9:30, ya las puertas del templo están abiertas para el acomodo de los hermanos y de las hermanas. Así que les invitamos, hermanos y hermanas, anímese, puede llegar a la casa del Señor. Se están tomando las medidas de seguridad. Estamos teniendo mucho cuidado siempre con nuestros hermanos, como lo hemos tenido durante todo este proceso, en cuanto a la desinfección de manos, al uso de mascarilla, a la distancia que tenemos que tener entre núcleos familiares, ¿verdad? Entonces, todos esos cuidados que sabemos que ya los científicos han recalcado durante todo este proceso, pues lo estamos teniendo. Y con ese cuidado adoramos juntos al Señor. Así que le invitamos a los hermanos. Hay espacio en el templo todavía. Tenemos todavía espacio para que usted pueda llegar y pueda unirse a la experiencia de adoración. Le espero el domingo en el nombre del Señor para que pueda unirse a adorar juntos en comunidad en esta gran experiencia de adoración que vivimos los domingos a las 10 de la mañana. Terminemos orando. Amado Dios, Señor de la vida, gracias por este momento. Gracias por este encuentro y sobre todo gracias por tu presencia que bendice y edifica. Te pedimos que lo que hemos compartido quede plasmado en el corazón de tu pueblo, quede sellado y sobre todas las cosas, quede grabado de tal manera que esté presente en nuestros pensamientos para que día a día seamos hacedores de tu voluntad. Que nada nos prive de la libertad que la presencia tuya nos ha dado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y nada, seguimos adelante en el nombre del Señor.